Uno de los grandes problemas sociales, políticos y económicos que ha tenido nuestro país se basa en tres razones que históricamente han venido generando unas dinámicas conflictivas. Entre ellas tenemos la inequitativa distribución de la riqueza, la cual abrió la gran brecha entre ricos y pobres. Entre esas también, como segunda situación, tenemos las políticas macroeconómicas que han jugado han jugado durante mucho tiempo en el gobierno. Es decir, el Estado ha establecido unas dinámicas políticas en relación con la economía y que éstas no han permitido de manera general y de manera integral el desarrollo profundo que pueda arrasar o que pueda contrarrestar la gran brecha entre ricos y pobres. Esto pues ha tenido algunas situaciones que evidencian unas prácticas políticas equivocadas. Y como tercera razón de ser es la degradación política que ha habido en el país. Degradación política que se establece en la práctica sistemática y generalizada de la corrupción. Una corrupción estatal, una corrupción en los entes privados, pero también una corrupción que se ha venido desarrollando y que muchas veces ha sido una práctica que en el común quizás suele aceptarse. Estos tres criterios o estos tres argumentos son los que han motivado año tras año, década tras década, todas estas complejidades sociales, políticas y económicas, las cuales levantaron muchas confrontaciones que se volvieron conflictos que se volvieron confrontaciones y que de una u otra manera fueron defendidas o fueron fortalecidas, ya sea por unas luchas armadas o ya sea por unos resentimientos sociales que en su fundamento tienen algunas bases de razón. Por eso hoy Colombia vive una de esas situaciones críticas, una sociedad que se ha venido levantando paulatinamente frente a todos estos fenómenos políticos, sociales y económicos, frente a unas equivocadas prácticas, frente a unas equivocadas situaciones o frente a unos criterios y unos elementos que argumentan esas dificultades que hoy tenemos. Pero la voz de la protesta social se ha venido levantando con mayor fuerza. Y se ha venido levantando con mayor fuerza porque los problemas que se han venido presentando y que se han generalizado desde muchas décadas son aún mayor fuertes. El problema está en que esto sigue siendo un caldo de cultivo para la violencia, para la manipulación, para la polarización, para la corrupción y para el desentendimiento de las razones propias de los grandes problemas. Y entonces aquí es donde necesitamos, desde el discernimiento y desde la capacidad de el ver, juzgar y actuar frente a las realidades que tenemos, necesitamos buscar ciertos criterios o ciertos argumentos que permitan construir caminos que nos lleven a una solución donde pueda existir, donde se pueda lograr una equidad, donde se pueda
lograr un bien común, donde se pueda lograr un amparo en las políticas públicas que vaya en favor de las necesidades de los más pobres, pero a la vez donde se pueda erradicar de raíz la práctica de la corrupción. Parece importante frente a eso lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, y donde nos habla sobre la política. Y es que para poder erradicar estas tres enfermedades, que de ellas pueden haber muchas más, para poder erradicar estas grandes enfermedades, la de la inequidad, la de la equivocadas práctica, la de la equivocada política económica que no responde a las necesidades, y la de la corrupción como una práctica equivocada y desastrosa. El Papa nos habla sobre la necesaria política, o la política que se necesita. El Papa Francisco dice que se necesita una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un planteo integral, incorporando de un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Una política que se pueda construir desde la visión amplia de la realidad. Y esa visión amplia de la realidad solo es posible recogerla a través de ese diálogo que pueda existir con las ciencias humanas, con la ciencia, con la religión, con el mundo de lo económico, con el mundo de lo político. Unas reflexiones interiores que desde las reflexiones exteriores puedan visionar o puedan establecer cuál es el camino que se tiene que construir. Y por ende, la política o una política hoy en el país tiene que construirse no desde el pensamiento bipartidista o desde el pensamiento de las ideologías de los partidos políticos. Hoy en Colombia es necesario construir una política que tenga como cimiento el pensamiento colectivo, el pensamiento de las bases, entendiendo las bases como el pueblo, como los territorios, como toda esa diversidad en la que nuestro país se encuentra sumado. Por ende, construir esta política que recoja todo el sentir nacional y toda la realidad nacional necesita un ejercicio de diálogo. Un ejercicio de diálogo que permita el hablar, pero también el escuchar. El ver, el observar para conocer, discernir. Y ese ejercicio es necesario hacerlo. Pero ese diálogo tendrá que aparecer cuando de una u otra manera los intereses, los enojos, los resentimientos, los radicalismos ideológicos, los egos y el poder autoritarista puedan desaparecer. No se puede construir un diálogo que permita construir consensos y que permita construir un solo ideal en base a las diversidades si no somos capaces de sentarnos a escuchar y hablar. Y entonces aquí el Papa también nos habla sobre que la grandeza de la política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Hoy Colombia está viviendo una gran crisis, de las tantas que ha vivido, pero esta crisis se ha radicalizado más, mucho más, no solo por la forma de cómo el pueblo se comporta, cómo el pueblo está exigiendo, una exigencia que constitucionalmente es válida, pero que sigue siendo manchada por el vandalismo y quizás también por la acción propia del Estado a través de las
de la fuerza pública. Pero también hay otra intransigencia por parte del mensaje que envía el Estado, pero también quienes lideran la negociación o la búsqueda de un diálogo para llegar a acuerdos. La dirigencia que representa al paro nacional colombiano. Ciertamente es un mensaje que nos invita a entender que hay situaciones que están obstaculizando lo que obviamente se tiene que entender y se tiene que leer. Se tiene que leer y se tiene que entender la necesidad del pueblo. Tanto Estado como quienes representan en la mesa de diálogo al pueblo necesitan poder leer las necesidades del pueblo. Las necesidades del pueblo. Y esas necesidades del pueblo solo son posibles entenderlas desde los territorios. Por eso, el diálogo tiene que hacerse en los territorios. El diálogo tiene que hacerse en cada una de las regiones que viven problemas diversos pero comunes. El diálogo tiene que hacerse de cara a las necesidades de los más débiles, de las necesidades de los jóvenes, de las necesidades de los padres de familia, de las necesidades de los trabajadores, de las necesidades de todos. Entonces, el Papa tiene mucha razón en ese sentido. Se necesitan construir políticas que visionen el futuro, que visionen el mañana del país, pero que estas políticas se construyan con una amplitud que permita salvaguardar la dignidad humana, desarrollar el bien común y edificar convivencia. Una política donde en medio de la crisis se pueda releer la razón, las causas de estas crisis, las consecuencias que han generado estas crisis y las respuestas que se tienen que dar frente a estas crisis. Y entonces es aquí donde construir una política es fundamental, pero desde los territorios y en los territorios y con las comunidades y dentro de las comunidades. Construir una política que sea desde la comunidad, pero también para la comunidad. Y entonces aquí es donde una política construida desde esas perspectivas hará posible que se pueda ir fragmentando todo aquello que es inequitativo, todo aquello que como política pública no responde y todo aquello que como práctica de corrupción va degradando estas acciones propias para el bien de la comunidad. Entonces, una política que deba estar muy cimentada y que deba ayudar y cooperar en unas relaciones que permitan que la economía responda a las necesidades y a las necesidades insatisfechas. Una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir caminos a oportunidades diferentes que nos implica detener la creatividad humana, que no implica detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Una economía que sirva para el desarrollo, pero un desarrollo integral y un desarrollo colectivo. Y la política debe canalizar esa economía que vaya en función de ese progreso en el cual se pueda encontrar o se pueda destacar y se pueda resaltar desde y en los territorios. Pero para eso necesitamos algunos elementos prácticos. Y necesitamos entonces, para construir una política nacional de cara a los territorios y en los territorios, siendo capaces de escuchar, siendo capaces de dialogar, siendo capaces de pensar y visionar comúnmente desde la comunidad y para la comunidad, necesita en primer momento romper con los obstáculos que nos impiden
el sentarnos para dialogar. Y uno de esos grandes obstáculos son los grandes resentimientos y los grandes odios que tiene nuestra sociedad colombiana. Pero a la vez, los grandes intereses partidistas que dentro de su egolatría política no permiten que nuestro país pueda enfocar una política clara partiendo de las necesidades del pueblo. Es importante escuchar al pueblo, es importante escuchar, conocer las realidades de cada territorio. Es importante hacer política desde los territorios, con los territorios y para los territorios. Es importante construir una gobernabilidad que tenga en cuenta siempre las necesidades del territorio y que responda con la política, con una buena política consciente y práctica a esas necesidades del pueblo. Como cristianos, nosotros también estamos llamados a ejercer una política que nos permita entender ese bien común al cual todos debemos construir. Como creyentes, Jesús nos invita a construir unas prácticas que permitan dignificar, pero que también permitan desarrollar el bien común que tanto nosotros necesitamos. Ojalá nuestro país pueda enmarcarse en un horizonte donde todos, desde nuestra diversidad, podamos contribuir al desarrollo de una política nacional.